Bueno, volvimos. Volvimos nuevamente, se cortó en la hora, pero bueno, ya estamos, ya me faltaba poquito para terminar, no falta mucho para terminar el tema de la protección al matrimonio. Estaba hablando de los requisitos que tienen que cumplimentarse para que opere esta presunción que estaba mencionando para el pago de los 13 salarios. ¿Sí? Quédense tranquilos que igual quedó guardada la charla para que ustedes también, aquellos que yo sé que a veces hablo un poquito rápido porque no llego con el tiempo, pero quedó guardado y ustedes pueden volver a tomar nota. Bueno, cualquier cosa yo igual voy a estar subiendo material como lo hago siempre. Bueno, seguimos adelante, mientras se van sumando ahí de a poco los colegas. Yo siempre digo que el día que termine en una hora, va a ser un día que me va a poner muy contenta porque nunca he podido terminar ningún vivo en una hora. Es imposible para mí, no sé, la verdad. Bueno, hay que tener capacidad de síntesis. ¿Será que me apasiono mucho y me voy por la...? No, y eso que hago, me hago un resumen, ¿eh? Imaginen si no me hago un resumen, creo que voy a estar hasta las 2 de la madrugada y lo voy a volver loco a todos ustedes, así que les pido disculpas. Bueno, requisitos que se tienen que dar para la protección al matrimonio. En primer lugar, decía la existencia del contrato de trabajo. Bien, un despido sin causa o un despido con causa inventada, ¿sí? Tercer requisito importante, dijimos que también hablaba que el despido puede ser directo o despido indirecto. El despido indirecto sabemos que es cuando el trabajador se coloca en una situación de despido, ¿sí? Por incumplimientos por parte del empleador, previsto en el artículo 242 de la LST. Si no, claramente nos volvemos a lo mismo en esta cuestión. El despido directo, empleador. Pero muchas veces ocurre, en muchos casos, y sabemos muy bien que el empleador es el que no cumple con sus obligaciones, ya sea porque, por ejemplo, no paga salarios, ¿sí? De alguna forma, que es una obligación muy importante el abonar salarios. Entonces, si no paga salarios, bien, un trabajador se puede colocar en una situación de despido indirecto, ¿sí? Obviamente que siempre y cuando constituya una injuria suficiente para que pueda de alguna manera dar lugar a que el mismo de alguna manera se coloque en tal situación, porque siempre va a regir algo fundamental que los jueces tienen muy en cuenta, y eso también lo quiero mencionar, es el principio de la continuidad de la relación laboral. Siempre se va a primar para que el vínculo continúe. Por eso yo les aconsejo cada vez que ustedes redacten un telegrama, no sean abruptos en cortar la relación de trabajo. Es decir, si ese empleador no está abonando salarios o hay un problema de registración, no aconsejo, de mi punto de vista, claro, la primera que uno intima una registración o un pago de salario, ¿sí?, correspondiente, darle una segunda oportunidad. Yo siempre soy de reiterarle la misiva anterior y a la tercera recién ahí me considero despedida por culpa patronal conforme al 242, porque justamente lo que la jurisprudencia mayoritaria da mucha cuestión a este tema de la buena fe y la continuidad de la relación laboral, ¿sí? Busco que el empleador revea su actitud, por más que sé que no lo va a hacer, ¿sí? Pero eso también me parece importante resaltarlo. Quizás me fui un poco del tema, pero todo hace a este tema. Otro requisito es el plazo, es decir, que ese trabajador, ya sea hombre o mujer obviamente, acá no hay una distinción de sexo más que nada, opere un despido dentro de lo que sería 3 meses antes de contraer el matrimonio o 6 meses posteriores a contraer el mismo. Por otro lado, requisito fundamental, la notificación fehaciente. Si no está la notificación fehaciente por parte del trabajador que notifica a su empleador de que va a contraer nupcias, lamentablemente se me va a caer la indemnización agravada. Puedo tener todo lo que estoy mencionando, puedo encontrarme con un despido que me despidió sin causa y no le encuentro el motivo, y claramente sabemos que tiene que ver con el matrimonio, pero si yo no cumplo con la notificación fehaciente, es como una mesa, la mesa tiene 4 patas, me falta una, pum, la mesa queda así, tambalea y lamentablemente no va a correr. Por eso es fundamental. Y en sexto lugar, por otro lado, también el trabajador va a tener que acreditar la partida de matrimonio. La acreditación de la partida de matrimonio tiene que estar acreditada, ¿sí? Eso también en el telegrama, cuando ustedes redacten y pongan en conocimiento al empleador de que van a contraer nupcias y que van a poner a su disposición, yo le pongo también, la correspondiente partida de matrimonio, ¿sí? Me parece fundamental. Eso también en base a la buena fe, obviamente contractual, que tiene que operar entre, repito, buena fe, trabajador-empleador como empleador-trabajador. Bueno, por otro lado, algo importante,
La ley de contrato de trabajo, cuando habla de la protección al matrimonio, no habla del concubinato, hoy llamado unión convivencial, con la nueva terminología que utiliza el nuevo Código Civil y Comercial. Por lo cual, yo ahí me ha llegado unos telegramas donde una conviviente, en este caso reclamaba, de otro estudio jurídico, vino de otra cuestión, donde reclamaba la indemnización agravada de estos 13 salarios y demás, ¿no? Yo digo, en primer lugar, no hay una regulación en cuanto a una protección en esta cuestión. No hay una protección legislada para lo que tenga que ver con las uniones convivenciales. No hay esto, la verdad que no. No sé de dónde se sacó esa redacción que me pareció un poco rara, pero bueno, lo quiero mencionar más que nada a esta cuestión de que no tenemos legislado hoy una protección, porque bien se podría obviamente claramente regular, ¿por qué no? Dentro de una reforma legislativa, vuelvo a lo mismo. Yo considero que la ley de contrato de trabajo obviamente amerita muchos cambios legislativos. Ahí tenemos mucha realidad social, como quien diría, que no están contempladas, ¿no? Y la unión convivencial, obviamente, también, justamente el nuevo Código Civil introduce, obviamente, también a la unión convivencial y podría de alguna manera establecerse algún tipo de protección, digo yo, obviamente en este tipo de casos, en el caso de una unión convivencial. Pero eso ya amerita, en todo caso, volvemos a lo mismo, a un cambio, a un debate legislativo, no solo para estas cuestiones, sino también inclusive cuando yo hablaba del tema de la licencia por paternidad, que están solo de 2 días corridos. Entonces, y así también me puedo encontrar con muchas cuestiones más, como los casos controvertidos que estaba mencionando. Tampoco la ley nos habla en cuanto a la protección en los casos de, por ejemplo, técnicas de reproducción humana asistida, y es la jurisprudencia la que viene de alguna manera dando respuestas a lo que la ley nada dice, y a estas nuevas realidades sociales que estamos viviendo, a este nuevo concepto de familia, porque uno está siempre con la familia, obviamente tipo, pero sabemos que hoy tenemos familias obviamente ensambladas, y todas estas cuestiones tienen que estar también receptadas dentro de nuestra ley de contrato de trabajo. Por otro lado, con respecto al tema, esto sería al tema del matrimonio. Seguimos para adelante, ya no nos falta mucho. Bueno, ahora me parece fundamental mencionar este tema que llega y mucho. Ojo con esta cuestión, interesante. ¿Qué pasa en el caso, le pregunto a ustedes, en un caso de una trabajadora que está embarazada, ¿sí? Y por otro lado, que va a contraer nupcias, ¿sí? Que de alguna manera notificó obviamente su embarazo, como también notificó que va a casarse, o sea que va en este caso a contraer matrimonio. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Se van a acumular las indemnizaciones? Porque sabemos que tenemos una indemnización de 13 salarios, es decir, la trabajadora va a cobrar 26 salarios. Bueno, aquí generó mucha controversia esta cuestión, está bastante controvertido, y hay parte de la jurisprudencia que dice que sí, que la trabajadora tiene, en este caso la trabajadora, tiene todo el derecho de cobrar los 13 salarios siempre y cuando obviamente cumpla con la notificación fehaciente. Volvemos a lo mismo, ¿no? De haber notificado el embarazo, como también notificado el matrimonio, le corresponderían 26 salarios. O sea, el dato no es un dato menor. ¿Nos podemos encontrar en un caso así? Sí, por supuesto que sí. Bien, hay doctrina que entiende que sí, siempre y cuando se cumplan los requisitos. Obviamente no obstaculiza que cobre los 13 salarios en esa cuestión, y que en definitiva se trata de una protección al matrimonio como otra protección a lo que sería de alguna manera a la mujer embarazada. Son 2 protecciones y en definitiva se acumularían, ¿sí? Eso 13 por el embarazo y 13 por el tema del matrimonio. Esto fue resuelto en la Suprema Corte en un fallo que es el fallo Carrasco. Ustedes lo pueden buscar como fallo Carrasco. Stella Maris estableció aquí la Suprema Corte en cuanto a que sería de alguna manera procedente el pago de los 26 salarios, ¿sí? Lo destaco porque si alguna vez les llega a tocar un caso así, no reclamen solamente los 13 salarios, reclamen los 26 salarios conforme a este fallo Carrasco. Carrasco Stella Maris de la SCBA. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar rápidamente al trabajo de menores. El trabajo de menores, vamos a ver en principio que tuvo modificaciones en el año 2008, específicamente con la 26.390. ¿Por qué? Porque en primer punto se prohibía lo que era el trabajo infantil, ¿sí?
de alguna manera. Esta modificación viene en cuanto a esta cuestión. Se prohibía el trabajo infantil y por otro lado se defiende a lo que es el trabajo adolescente. Con anterioridad a esta ley que yo mencioné, la 26.390, vamos a ver que se introducen varios cambios importantes en lo que tiene que ver con el tema de trabajadores. Antes se podía trabajar con 14 años, o sea, con 14 años de edad uno ya podía trabajar. Vamos a ver que hoy por hoy, en este caso, es con 16 años, ¿sí? La edad para poder, en este caso, para que los menores puedan trabajar. Ahora vamos a ir viendo bien toda esta cuestión. Bueno, si nosotros vamos a lo que se refiere al principio general en cuanto al tema de lo que tiene que ver con la regulación del trabajo infantil, vamos a ver que se puede trabajar, vuelvo, y acá sea redundante, a partir de los 16 años. Antes era con 14 años, como mencioné. De 16 a 18 años se va a requerir siempre la autorización, en este caso de los padres, para que puedan trabajar. ¿Sí? Por otro lado, esto es importante. ¿Sí? Se requiere la autorización de los padres, o en su defecto del tutor, o lo que fuere, pero se va a requerir esa autorización. Y se va a presumir, el único caso como excepción donde se presume no va a hacer falta, digamos, esta autorización del padre o tutor, en el caso de que ese trabajador viva independientemente, o sea, no viva con sus padres, ¿sí? Viva independientemente de ellos. Bien, el artículo 187 y 189 de la LST nos habla específicamente de que, de alguna manera, no pueden trabajar, y vuelve a hacer hincapié en esta norma, que no pueden trabajar los menores de 16 años, con o sin fin de lucro. Por más que no haya fin de lucro, no pueden trabajar. Está prohibido, por lo cual es un objeto prohibido. Objeto prohibido. En el caso de que eso ocurriera, nos encontramos con un contrato que es de objeto prohibido, que bien lo recalca 187, 189, no pueden trabajar menores de 16 años. ¿Hay una excepción? Sí, como todo. Principio general, no pueden. Esa sería la regla general. Y la excepción está prevista en el artículo 189 bis de la LST, donde solamente los menores de 16 años van a poder trabajar cuando se trate de una empresa de familia. Pero vamos a ver que también en las famosas empresas familiares, ¿sí? Esa sería la excepción a la regla general. Ahora bien, algo que quiero mencionar del 189 bis, que habla de la excepción, obviamente, del trabajador, más que nada. A ver, espera, que ahí voy a apuntar bien por este lado. Ahí sí, me ven bien. Bueno, lo que le estaba mencionando con respecto al tema de la excepción, más que nada, del 189 bis en esta cuestión, ¿sí? Que establece esta excepción que tienen los trabajadores para, obviamente, de trabajar, trabajadores menores de 16 años, siempre que se trate de una empresa de familia. Vamos a ver que exige un requisito importante en cuanto a que aquí va a establecer determinados requisitos el 189 bis. Y vamos a ver cuáles son esos requisitos para que ese trabajador que tenga menos de 16 años puede trabajar siempre que sea una empresa de familia, ¿sí? Bueno, por otro lado vamos a ver, en primer punto, que el padre, la madre o el titular de esa empresa, por así decirlo, sea el responsable de la misma, ¿sí? Esa empresa tiene que ser titular del padre del menor o de la madre del menor, en definitiva. Volvemos a lo mismo, empresa de familia, ¿sí? ¿Qué otros requisitos fundamentales? Bueno, que tengamos que tener en cuenta también en cuanto a esta cuestión de trabajar en una empresa de familia. Bueno, hay ciertas limitaciones que se establecen, claramente que sí. ¿Cuáles son esas limitaciones? Bueno, en primer lugar, vamos a tener en cuenta que mínimo de edad 14 años. Mínimo de edad 14 años de edad, ¿sí? La jornada va a ser una jornada claramente que va a estar limitada, donde no va a poder superar las 3 horas, no más de 3 horas diarias, ni más de 15 horas semanales. Establece un tope, y lo repito, no puede superar las 3 horas diarias ni las 15 horas semanales. No pueden realizar las famosas tareas que estuvimos viendo en la primera parte, que son insalubres, peligrosas,
y que sean de alguna forma penosas, ¿sí? No pueden realizar ningún tipo de ese tipo de tareas. Por otro lado, hay una obligación importante también de que si ese menor va a trabajar, el padre, la madre o el tutor o lo que correspondan tienen la obligación de que ese menor, de alguna manera, cumpla con el tema de la escolaridad. La responsabilidad, tiene que asumir la responsabilidad por la escolaridad de ese menor, ¿sí? Y por otro lado, con respecto a la autorización para que el mismo pueda trabajar, la tiene que otorgar la autoridad de aplicación. Y la autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo. Es decir, se va a requerir sí o sí la autorización del Ministerio de Trabajo para que ese trabajador, de alguna manera, menor, obviamente de edad, pueda realizar tareas laborales. Bien, estas son limitaciones que tengamos que tener en cuenta, ¿no? Por otro lado, algo que quiero mencionar en el artículo 188 de la Ley de Contrato de Trabajo, también nos habla de que previo a la contratación siempre se va a tener que realizar, estamos hablando ya no en un marco de trabajo dentro de la empresa, de una empresa de familia, ¿no? Estamos hablando de un caso de un menor que tiene, por ejemplo, una menor de edad de 16 años, ¿sí? Establece la obligatoriedad que tiene aquí el empleador de que se tiene que realizar sí o sí, conforme al artículo 188 de la Ley de Contrato de Trabajo, una revisión obviamente para constatar el estado de salud del menor, y obviamente se va a requerir lo que nosotros le llamamos el famoso certificado médico de aptitud física. Eso tiene que estar, sí o sí. Es fundamental que el empleador cumpla con la constatación del estado de salud de ese menor y que el mismo sí o sí tiene, ustedes si van por parte empleador, obviamente, y se encuentran representando parte empresarial y se va a contratar a un menor de 16 años, entonces obviamente corroborar esta cuestión de que cumplan con el 188 de la LST y de que de alguna manera se lleve adelante este estudio, esta aptitud psicofísica. Tiene que estar sí o sí, que es como llámesele un examen preocupacional, de alguna manera, que muchas veces el empleador no cumple. Y en el caso del menor, obviamente tiene esta cuestión del agravante, ¿sí? Importante. Bueno, por otro lado, para el caso de la jornada, yo hablaba de las jornadas de trabajo en este caso, de aquel menor que trabaja en una empresa familiar, y dije que la jornada es limitada de 3 horas, ¿sí?, diarias, y en este caso, no puede superar las 15 horas semanales. Ahora bien, ¿qué ocurre con respecto a aquellos que tengan más de 16 años, ¿sí? Y no estamos hablando dentro de un ámbito de empresa de familia, ¿sí? Acá la jornada de trabajo está regulada en el artículo 189 bis y 190 de la Ley de Contrato de Trabajo, y nos establece que también acá va a ser una jornada muy limitada de 6 horas diarias, 36 horas semanales. La única posibilidad de que esta jornada limitada, que vamos a ver en el caso de los menores, es de 6 horas diarias, 36 horas semanales, solo puede llegar a ampliarse a la famosa jornada que tenemos en la LST de 8 horas diarias y 48 horas semanales, siempre y cuando se haya pedido autorización al órgano que corresponde, a la autoridad de administración, que es el Ministerio de Trabajo. Es decir, y solamente quiero que tengan en cuenta esta cuestión de que solamente se va a poder extender esta jornada, ¿sí?, en el caso del menor, un menor de 16 años, mayor de 16 años, mayor de 16, solamente se va a poder extender a las 8 horas y 48 horas semanales, siempre y cuando volvamos a lo mismo, se trate de una empresa familiar, ¿sí? Siempre que se trate de una empresa familiar. Bueno, justamente esto también lo quiero recalcar. Bueno, para ir finalizando en esta cuestión, también en los artículos 191, 194 y también en el 195, el 191 nos establece un descanso de 2 horas entre jornada matutina y entre la jornada vespertina que se tiene que respetar para el trabajo de menores, ¿sí? Por otro lado, también nos habla el 191 de que está prohibido el trabajo a domicilio. Obviamente, está prohibido este trabajo a domicilio. Habla también de la prohibición de todo este tema, hace mención a las tareas
peligrosas, repite toda esta cuestión, penosas y demás, hace lo mismo. Con respecto al tema de las vacaciones del trabajo infantil, está regulado en el artículo 194 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que las vacaciones no pueden ser inferiores a 15 días corridos, ¿sí? Bueno, por otro lado, en el 195 de la LST nos establece una presunción iure ad iure, es decir, presunción que no admite prueba en contrario, presunción de pleno derecho, en el caso en el cual el empleador va a ser responsable si el trabajador, en este caso que es un menor de edad, obviamente porque estamos analizando el trabajo infantil, llegara a accidentarse o tuviera o padeciera alguna enfermedad profesional por haber realizado trabajos que están prohibidos. Si el trabajador menor de edad realiza un trabajo que está prohibido, que no puede realizar, porque vimos que la excepcionalidad solamente está dada para el caso de las empresas de tipo, por ejemplo, de familia, en este caso va a ser una responsabilidad en donde el empleador va a responder como quien diría, no admite prueba en contra, es una responsabilidad que inclusive vuelve a lo mismo, presunción de pleno derecho que surge del 195 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? Por otro lado, bien, creo que no me ha quedado mucho más que mencionar, tener en cuenta también un artículo que muy poco se nombra, que es un artículo del Código Penal, que es el 148 bis del Código Penal. Y es importante el 148 bis del Código Penal porque también nos habla allí de la que será reprimido de prisión de 1 a 4 años, ¿sí? El que se aprovechare económicamente del trabajo de un niño. Y por otro lado, anoten la ley 26.847. También tenemos una penalización, obviamente, dentro de nuestro ordenamiento del Código Penal argentino. Bueno, creo que, en definitiva, a grandes rasgos, hemos tratado siendo las 7:18, que básicamente me pasé 1 hora y unos minutitos más a lo que es trabajo de mujeres, trabajo infantil, protección a la maternidad, protección al matrimonio, ¿no? Bueno, quiero agradecerles a los que están, obviamente, en este momento escuchándome en un día viernes. Y bueno, más que nada, espero que haya quedado todo claro. Le mando saludos acá a los colegas que están conectados, a la doctora Mari Sosa, me parece que le quedó muy claro. Y va a quedar guardado, que sean tranquilos, en este caso ambas, ¿sí? Van a quedar guardados tanto la primera como la segunda parte, porque yo sé que a veces me apuro un poco con hablar rápido y capaz que ustedes no llegan a anotar los artículos correspondientes, pero lo tienen guardado siempre para que lo puedan volver a escuchar. Y si Dios quiere, en la semana que viene, estaremos publicando lo que son las actividades que se van a desarrollar. Y estaríamos finalizando con recursos ordinarios y recursos extraordinarios dentro de lo que es el proceso laboral, que es muy importante la vía recursiva, ¿sí? Para finalizar con el curso de actualización de Derecho del Trabajo, seguramente para la semana que viene, y el día 24 y 31, en este caso de julio, 14 horas, vamos a arrancar con la pasantía virtual referente a lo que tiene que ver con temas de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidente in itinere. La idea es que a través de estas pasantías virtuales ustedes puedan adquirir más que nada conocimientos prácticos. No me interesa la cuestión de darle doctrina, jurisprudencia, ni mucha cuestión, sino más que nada darle las herramientas prácticas. Es decir, me llega un caso, ¿cómo tengo que yo de alguna forma, como quien diría, ¿no? ¿Cómo arranco el auto? ¿No? Tengo la llave bien, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo continuamos? ¿Cómo seguimos? Me interesa más que nada que en esas charlas ustedes se vayan con las herramientas, ¿sí? Herramientas prácticas, sin tanta doctrina, sin tantas cuestiones, sin tanto temas, y más en un tema de ley de riesgo de trabajo que es muy largo. La realidad que amerita para varias charlas, pero voy a ser lo más sintética posible y en esos 2 días poder transmitirle, digamos, los puntos más importantes para que ustedes puedan tener en cuenta. Igual voy a estar subiendo material de lo que estuve hablando en el día de hoy, sobre todo este tema del trabajo de mujeres, el trabajo de menores y todo. Porque, en sí, no llegan muchas veces este tipo de casos, de consultas, y a veces no sabemos encauzarlo o terminamos lamentablemente mal si no sabemos la normativa que estuvimos mencionando. Quizás nos encontramos en la situación en que esa trabajadora
pueda perder una indemnización de 13 salarios, o como ese trabajador que también está dentro de la tutela, de una protección que le otorga la LST, lo termine perdiendo, ¿no? Todo por quizás no conocer o no cumplir determinados requisitos que estuvimos analizando, ¿no? Por otro lado, a modo de síntesis final, también quiero mencionar una cuestión importante, ¿no? Porque uno, cuando habla de esta cuestión del despido por razones de matrimonio, como el despido por razón de embarazo, está bien, en esta cuestión sabemos que tenemos una tutela, una protección, donde hay una indemnización agravada de 13 salarios. Pero yo también quiero que tengamos en cuenta, porque esto lo he llevado a la práctica, y tengan en cuenta algo muy importante, la ley 23.592, la ley antidiscriminación. Porque muchas veces me ha ocurrido trabajadoras, ¿sí? O trabajador también, donde me ha dicho, doctora, yo no solamente está bien, no solo que el trabajador quiere cobrar los 13 salarios, yo quiero volver a trabajar, yo quiero reinstalarme en el trabajo, porque sabemos que es muy difícil de alguna manera conseguir hoy por hoy una fuente de trabajo, y si ya lo era difícil antes, hoy con la situación de la pandemia, justamente por algo tenemos un DNU que prohíbe los despidos, que en cierta manera lo que busca es conservar obviamente los puestos de trabajo. Entonces acá también en donde juega esta cuestión, y uno se puede preguntar, doctora, la pregunta que yo me puedo realizar, más allá de solicitar estos 13 salarios siempre que se cumplan con todos estos requisitos que estuvimos mencionando en el matrimonio, en el embarazo, ¿puedo de alguna manera yo iniciar una acción de reinstalación de esta mujer, en este caso en el caso de la mujer embarazada, o en el caso del hombre o mujer que haya contraído un matrimonio y quiera reinstalarse, quiera volver a su puesto de trabajo en las mismas condiciones? Porque estuvimos hablando en esta semana sobre la acción de reinstalación que tramita por vía sumarísima, que lo vimos, lo fuimos y lo tienen guardado, inclusive también para aquellos que no lo han escuchado, los invito a que puedan de alguna manera ver ese video donde habla muy bien de cómo se lleva a cabo la reinstalación en nación y en provincias con sus diferencias. Sí, por supuesto que sí. Nada obsta de alguna manera a que uno pueda iniciar la reinstalación a través de la vía sumarísima, ¿sí? Es más, me ha pasado antes de la pandemia, de que me tocó el caso de una trabajadora que fue despedida dentro obviamente, de trabajadora embarazada, y la trabajadora quería volver en este caso, digamos, a su puesto de trabajo. Inicié la reinstalación. La reinstalación, obviamente que uno pide los salarios caídos hasta la efectiva, en este caso reinstalación, pide, obviamente también en concepto de daño moral, 13 salarios por el daño moral, ¿sí? Y también pido la indemnización correspondiente a la agravada, ¿sí? Que regula la LST, que es lo que estuvimos nosotros analizando. Entonces, habrá que ver también cada caso particular, como vuelvo a repetir, ustedes también a la hora de sentarse con el trabajador, y en definitiva nosotros somos, como siempre digo, somos los que de alguna manera tengamos que también hablar con nuestro cliente para ver qué es lo que el cliente también quiere, ¿no? Y sabemos que uno asesora y demás, pero a veces ocurre que también el trabajador quiere volver, y tenemos una ley, la 23.592, en su artículo 1, donde define lo que se entiende por discriminación, y tenemos varios convenios de la OIT también, y mucho marco protectorio en esa cuestión, por lo cual habrá que ver la particularidad de cada caso. Cada caso, como yo siempre digo, es un mundo, ¿no? Pero lo quiero mencionar porque muchas veces uno se queda solamente cerrado a estas indemnizaciones agravadas, y bueno, hay casos en los cuales también se ha procedido a reinstalar. Obviamente que al momento de la reinstalación, en este tipo de casos, lo que va a tener este ingrediente, este plus, es que la relación ya no va a ser igual. Entonces uno lo que busca es no solamente que se lo reinstale en el mismo puesto de trabajo, sino que también se respete la dignidad, que esa persona después no empieza a sufrir también, como quien diga, acoso laboral, el famoso moving, que también lo he analizado y que está guardado el video, porque tampoco no me sirve de nada. Como yo siempre le digo a una trabajadora, te reinstalo, y después me encuentro que al poco tiempo me llamás y me decís, no, sí, se dio lugar a la reinstalación, pero estoy sufriendo acoso por parte de mi empleador, me hace la vida imposible. Entonces, también son muchas cuestiones que hay que barajar. Imposible no es, pero tenemos que ver, como yo siempre digo, los pros y la contra de cada cosa, ¿no? A evaluar. Bueno, dice, hoy terminamos antes de 2 tiempos, no lo puedo creer, dice, pero bueno, hay 2 que recargar pilas, es un placer escucharlas. Bueno, la verdad que
Sí, les mando un saludo a todos porque es más, todavía sigo hablando, directamente. Yo creo que son ustedes la que hay un botón que dice finalizar, ustedes me lo tienen que finalizar porque me voy por las ramas siempre. Bueno, nos vemos la semana que viene. Les agradezco a todos, en este caso, gracias, en este caso por poder formar parte de estas charlas virtuales y espero que les sean de utilidad más que nada. Y bueno, voy a estar subiendo el material siempre subo material de cada tema que desarrollo para que también lo puedan complementar. Vuelvan a escuchar, hablo muy rápido por los temas del tiempo. Instagram te da 1 horita y después me vienen los segunditos, empiezan a bajar y me empieza a agarrar el tiempo. El tiempito me empieza a correr, ¿no? Bueno, les deseo a todos que pasen un muy buen fin de semana, realmente un buen fin de semana, que puedan recargar pilas. A mí, como yo siempre le digo, me encanta enseñar, amo la docencia, lo ejerzo con pasión y lo disfruto. La verdad, para mí, en este momento me siento feliz de poder, y es más, si le es de utilidad todo lo que de alguna manera yo le estoy transmitiendo, como quien diga, me pone muy contenta porque a mí me hace bien, ya es algo que ya de chiquita siempre me encantó y no me concibiría jamás en la vida sin poder estar de alguna manera enseñando. Me encanta. Me fascina, como quien diga, y hay que hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Y eso está muy bueno. Y más en estos tiempos difíciles, los invito más que nada a los colegas a seguir para adelante, a no deganarse. Muchas veces me escriben muchos colegas que recién arrancan en la profesión. No tengan miedo. Yo sé que a veces no es fácil arrancar y hoy por hoy también es muy difícil y entiendo que no es fácil arrancar, digamos, como quien diría, cuando dar los primeros pasos y más aún en esta situación dura que hoy estamos atravesando. Pero más que nada le quiero transmitir un mensaje para que sigan adelante, que no, de alguna manera, no se dejen guiar. Se van a encontrar en esta profesión con mucha gente que le van a tirar piedras, le van a decir que no van a poder, que es imposible. Yo les puedo decir que todo es posible. Ustedes tienen que tener más que nada algo importante sobre todas las cosas. Ustedes tienen que confiar en ustedes. Ustedes pueden, ¿sí? Eso es lo que, más que nada, y por eso siempre digo, capacítense, pregunten, tienen una duda, consulten. Yo a veces quizás lamentablemente no llego a contestar la gran cantidad de dudas o consultas que me llegan a veces de Facebook, de Instagram, pero siempre habrá una persona que les va a responder, hay duda, voy al código, leo, busco, no me quedo. Y al que me dice que no, para nada, a hacer oídos sordos a palabras necias, porque se van a encontrar con ese tipo de personas. Y a los que arrancan, como aquellos que también la venimos luchando, y sabemos que no es fácil el ejercicio de la profesión y cuesta y mucho, muchísimo, pero vuelvo a repetir, sigan por el camino de la capacitación constante, no de alguna manera aflojen. Como quien digo, esta es una hermosa profesión, depende de nosotros ejercer, luchar para que esta profesión sea ejercida en forma digna, como tiene que ser, porque los abogados, además, justamente de lo que estamos hablando de los trabajadores, nosotros somos trabajadores y también merecemos de alguna manera que nos respeten, ¿sí? Y lamento y mucho que las instituciones colegiales no hayan dejado solo y no hayan actuado conforme tienen que actuar, pero tampoco me sorprende nada. Entonces es importante que seamos solidarios nosotros en estos tiempos, dejemos los egos, las individualidades, dejemos el yo por el todos y trabajemos en conjunto. Lo vamos a necesitar y mucho porque se vienen tiempos difíciles. Entonces ese será el camino, la solidaridad, la unidad. Y los invito a los que arrancan a seguir, como siempre digo, sigan ustedes para adelante. Su mirada tiene que ser para adelante. No se queden a mirar para atrás. Aquellos que le dicen que no van a poder, les puedo decir que en mi vida me he encontrado con un montón de personas que me dijeron que nunca iba a poder. Y yo pude. ¿Y saben por qué pude? Primeramente porque uno tiene que confiar en uno mismo. Y ustedes seguramente se sacrificaron mucho para tener su título, ¿sí? Se sacrificaron y saben lo difícil y cada uno sabe lo que de alguna manera le costó. Entonces, no permitan, ¿sí? De alguna manera que ese tipo de personas, como yo siempre digo, hay gente que es tóxica y esa gente tóxica a veces mucho uno se tiene que dar la media vuelta y seguir para adelante. Pero la confianza principal que ustedes tienen que tener es confiar en ustedes. Ustedes tienen que confiar. Y sobre todas las cosas, sepan que yo no los voy a dejar solo. Porque yo lamentablemente, en mi caso particular, me choqué mucho contra la pared porque cuando yo arranqué la profesión para el año 2012,
no tenía todas estas herramientas de charlas, de Zoom, de WhatsApp, grupo de WhatsApp que alguien me contestaba. Me choqué un montón contra la pared, me dolió y me golpeé duro. Y no quiero que de alguna manera ustedes se golpeen de esa forma. Entonces, por eso justamente que tanto me gusta enseñar, lo que busco es eso, que ustedes no se equivoquen. Por eso a veces reitero cosas que capaz que parecen muy obvias, pero muchas veces no lo son. Y a veces uno se equivoca, entonces podemos evitar ese golpe, buenísimo. Entonces ahí viene la cuestión. Bueno, les mando un saludo, gracias a todos, que Dios lo bendiga y cuídense mucho, disfrutar de la familia, cuidar la salud, que es lo más importante de todas las cosas. Y bueno, siempre mantener la fe y la esperanza, ¿sí? Así que bueno, besos a todos, buen fin de semana para todos los colegas, nos estamos viendo si Dios quiere para la semana que viene.